Lección 1. El descubrimiento de la librería. He pasado toda la mañana curiosando la sección de filosofía de la biblioteca. Tendré que echarle un vistazo. Hace poco descubrí una gran cadena de librerías en el centro. Si bien las grandes cadenas son prácticas, prefiero el ambiente de una pequeña tienda independiente. Existe una tendencia creciente a apoyar a las empresas locales en lugar de a las corporaciones globales. Existe controversia sobre si los libros físicos sobrevivirán al auge de los dispositivos de lectura digital. La expectación que rodea a los lectores electrónicos es considerable, pero muchos siguen valorando la experiencia táctil. Me doy cuenta de que puedo concentrarme mucho mejor cuando leo una página impresa. Recientemente he creado un club de lectura con algunos compañeros de la oficina. Esa es una manera estupenda de entablar un debate intelectual y socializar al mismo tiempo. ¿Tienes alguna recomendación de novela de ficción histórica? Yo recomendaría la última obra de ese galardonado autor del Reino Unido. He oído que la narrativa es bastante compleja y que explora temas controvertidos. Ofrece una visión fascinante de la dinámica social de la época victoriana. Buscaré un ejemplar de ese libro en mi próxima visita a la librería. Deberíamos plantearnos visitar juntos el mercado de libros de fin de semana que hay en el puerto de la ciudad. Eso suena como una excelente oportunidad para encontrar ediciones raras y descatalogadas. Consultaré la previsión meteorológica para asegurarme de que sea un día adecuado para un mercado al aire libre. Espero encontrar allí algo de inspiración para mis propios proyectos de escritura creativa. Estoy seguro de que encontrarás muchos temas interesantes para tus historias. Lección 2. Actuación pública. No se puede exagerar la influencia de las composiciones de Handel en el período barroco. Sus ensayos fueron considerados noticia por los periódicos locales de Londres del siglo XVIII. Eso es fascinante, demuestra cuánto valoraba el público el arte de alta calidad incluso entonces. El Mesías se interpretó por primera vez en público, en Dublín, en un concierto benéfico. En musicología, el estudio de los contextos sociales de estos estrenos es un tema de actualidad. Algunos críticos consideran que la expectación que rodea a sus óperas es un tanto excesiva en la actualidad. Es un punto de vista controvertido, pero sus obras corales siguen siendo universalmente aclamadas. ¿Crees que el público actual puede apreciar realmente la complejidad de su música? Creo que una actuación bien ejecutada puede conectar con personas de cualquier generación. Actualmente estoy aprendiendo a tocar una de sus suites para teclado, en el clavecín. Eso requiere una gran precisión técnica y un profundo conocimiento histórico. Es un instrumento difícil de dominar, pero su sonido es extraordinariamente auténtico. Tengo intención de asistir esta noche a la representación de música acuática en la sala de conciertos. He oído que el director de orquesta es conocido por su interpretación muy tradicional. Prefiero un enfoque clásico a los arreglos modernos más experimentales. Me uniré a vosotros si aún quedan entradas disponibles en taquilla. Creo que puedo conseguir un descuento a través del departamento de música de la universidad. Esa sería una manera maravillosa de concluir nuestra semana de estudio intensivo. Espero con interés conocer su opinión sobre la actuación tras el último movimiento. Lección 3. Educación infantil. Estaba rememorando mis primeras experiencias con los deportes organizados en la escuela primaria.
En su escuela de danza, Julie aprendió ballet y claqué desde muy pequeña con su tía Joan Morris. Es un comienzo muy temprano para una actividad artística tan exigente y disciplinada. Actualmente, está de moda que los padres inscriban a sus hijos en clases especializadas a una edad temprana. Algunos psicólogos infantiles consideran controvertido el revuelo que rodea la especialización temprana. Argumentan que los niños deberían tener la libertad de explorar muchos intereses diferentes. Estoy de acuerdo, una base amplia de habilidades suele ser mejor que un enfoque limitado. ¿Participaste en alguna actividad artística cuando eras niño/a? Asistí a una clase de pintura, aunque me temo que no tenía mucho talento natural. Para un niño, lo importante es el proceso de creación, más que el resultado final. Aprendí muchísimo sobre la paciencia y la importancia de la práctica gracias a esa clase. ¿Crees que la tecnología está reemplazando estas formas tradicionales de aprendizaje temprano? Muchos niños aprenden ahora a usar tabletas antes de aprender a sujetar correctamente un pincel. Se trata de un cambio controvertido que puede afectar al desarrollo de la motricidad fina. Debemos garantizar que se mantenga un equilibrio entre el juego digital y el físico. Tengo la intención de enseñarle a mi hermano pequeño a jugar al ajedrez durante las vacaciones de verano. Esa es una excelente manera de desarrollar su pensamiento crítico y sus habilidades de planificación estratégica. Espero que tenga la paciencia necesaria para aprender las reglas y las diversas estrategias que implica. Estoy segura de que disfrutará del reto si haces que las lecciones sean interesantes y divertidas. Lección 4. Diferentes gustos. Me resulta difícil comprender la intención detrás de esta particular combinación de colores. Sinceramente, me resulta demasiado intenso. La intensidad del rojo es bastante agresiva. Entendido, todos tenemos gustos diferentes en lo que respecta al arte abstracto contemporáneo. Actualmente existe un debate en auge sobre el valor del arte que carece de un tema claro. Algunas personas consideran que la expectación que rodea a estas piezas tan caras es totalmente injustificada. Es un tema controvertido si el prestigio del artista define la calidad de la obra. Prefiero el arte que requiere un alto nivel de habilidad técnica y una representación realista. Disfruto del arte que evoca una fuerte respuesta emocional, aunque no sea convencionalmente bello. ¿Crees que este cuadro quedaría mejor en un entorno doméstico más pequeño? Creo que se necesita un gran espacio público para poder apreciarlo sin sentirse agobiado. Me dirigiré a la siguiente galería para ver la colección de fotografías clásicas de paisajes. Me uno a vosotros, ya que considero que la fotografía es un medio muy honesto y fascinante. Es fascinante cómo diferentes personas pueden percibir la misma imagen de maneras tan singulares. Esa es la belleza de la experiencia humana y de nuestras diversas perspectivas culturales. Me alegra que tengamos la oportunidad de compartir nuestras opiniones, incluso cuando no estamos de acuerdo. El diálogo honesto es lo que hace que una visita a una galería sea verdaderamente estimulante desde el punto de vista intelectual. Estoy de acuerdo, desafía nuestras suposiciones y amplía nuestra comprensión del mundo. Busquemos el jardín de esculturas. He oído que esta tarde está muy tranquilo. Creo que un paseo por el jardín será el broche de oro para nuestra visita. Lección 5. Consejos para mochileros. Ana, has elegido una ruta magnífica para tu primer viaje en solitario al extranjero.
Estoy planeando un viaje de mochilero. ¿Tienes algún consejo para un viajero novato? Eso suena emocionante. ¿Dónde piensas comenzar tu exploración continental? Comenzaré mi viaje en Perú para visitar las antiguas ruinas del Imperio Inca. Debes prepararte para las exigencias físicas que supone practicar senderismo a gran altitud. Existe una tendencia creciente hacia el turismo lento, que consiste en permanecer más tiempo en menos lugares. Recomiendo encarecidamente ese enfoque, ya que permite una inmersión cultural más profunda. Algunos viajeros consideran que la expectación que rodea a los lugares emblemáticos más populares resulta un tanto Es un decepcionante. tema controvertido, pero a veces las experiencias más auténticas se encuentran fuera de los caminos trillados. Me preocupa la seguridad de alojarme en grandes albergues con mucha gente. Siempre debes usar un candado de alta calidad y llevar contigo tus objetos de valor. También llevaré un mapa físico por si mis dispositivos electrónicos fallan en zonas remotas. Es una precaución muy sensata. La tecnología no siempre es fiable en zonas remotas. ¿Crees que debería aprender algo más que frases básicas en el idioma local? Ser capaz de mantener una conversación sencilla te abrirá muchas puertas y te granjará el respeto de los demás. Practicaré mi español todos los días durante los próximos 3 meses antes de partir. Si lo deseas, puedo ayudarte con tu pronunciación durante nuestras reuniones semanales. Eso sería de gran ayuda. Le agradezco enormemente su apoyo y orientación. Es un placer para mí ayudar a un compañero de viaje a prepararse para una aventura tan importante. Lección 6. Mantenimiento invernal. La acumulación de nieve en las últimas horas ha sido extraordinariamente rápida. Si hay mucha nieve, las calles deben ser despejadas de inmediato por motivos de seguridad. Puedo oír la maquinaria pesada trabajando en la avenida principal cerca de nuestro apartamento. El gobierno municipal es tendencia en las redes sociales por su rápida respuesta ante la tormenta. Algunos residentes consideran que la exageración en torno a las emergencias invernales es un tanto excesiva. Es un tema controvertido si la ciudad gasta demasiado dinero en sal y equipos. Sin embargo, prevenir accidentes y garantizar el funcionamiento del transporte público es un servicio vital. Tendré que quitar la nieve de la acera frente a nuestro edificio antes de que se forme hielo. Te ayudaré, ya que el peso de la nieve húmeda dificulta bastante moverla uno solo. También debemos tener cuidado de evitar las zonas donde se hayan formado grandes carámbanos en el tejado. Eso puede ser muy peligroso para los peatones que caminan cerca de las paredes. ¿Crees que las escuelas locales permanecerán cerradas durante el resto de la semana? Depende de la rapidez con que los equipos de mantenimiento puedan despejar las carreteras secundarias. Espero que el suministro eléctrico se mantenga estable durante toda la noche a pesar de esta tormenta de nieve. Deberíamos preparar linternas y mantas adicionales por si acaso se produce un corte de luz. Es una precaución sensata. Revisaré las pilas del kit de emergencia ahora mismo. Comenzaré a despejar el camino hacia la puerta principal para que podamos salir con seguridad si fuera necesario. Por favor, póngase un abrigo grueso y guantes, ya que la temperatura está bajando rápidamente. Estoy bien preparado para el frío, terminaremos la tarea en muy poco tiempo. Lección 7. Logística de comestibles. Debo pasar por el mercado antes de regresar a casa para preparar la cena. Claro, yo también necesito comprar algunos alimentos. ¿Dónde sueles comprar tus productos orgánicos? Suelo frecuentar el mercado de agricultores local que está en la esquina de la Quinta Calle.
He oído que su selección de verduras de temporada está muy de moda entre los chefs locales. De hecho, aunque algunos críticos argumentan que sus precios se están convirtiendo en un tema controvertido en el vecindario. El entusiasmo que despiertan los alimentos de origen local a menudo justifica el coste adicional para muchos consumidores. Considero que la calidad supera con creces la que se encuentra en los supermercados comerciales más grandes. ¿Crees que las cadenas de supermercados acabarán bajando sus precios para poder competir? Es poco probable, ya que su modelo de negocio se basa en la distribución a gran escala en lugar de la frescura local. Hoy te acompañaré para ver si tienen albahaca fresca para mi salsa de pasta. Suelen tener una gran variedad de hierbas expuestas cerca de la entrada del pabellón. Excelente. Yo también necesito comprar pan artesanal para el almuerzo de la oficina de mañana. Tienen un magnífico puesto de panadería que utiliza métodos tradicionales de fermentación con masa madre. Eso suena perfecto. Prefiero el pan que no contiene conservantes artificiales. Deberíamos llegar antes de la hora punta de la tarde para asegurarnos de que los mejores artículos sean disponibles. Estoy de acuerdo, los puestos más populares suelen agotar sus existencias muy rápidamente. Dirijámonos al estacionamiento para poder partir antes de que aumente el tráfico. Agradezco la recomendación, ya que he estado buscando una mejor fuente de ingredientes frescos. Es un placer compartir mis hallazgos con otro entusiasta de los productos culinarios de alta calidad. Lección 8. Trayectorias profesionales. Posees un talento extraordinario para los idiomas y una auténtica pasión por la exploración internacional. Estoy considerando si debería dedicarme profesionalmente a ser azafata de vuelo o agente de viajes. Esas son excelentes opciones, pero con tu formación académica también podrías ser profesor. También he pensado en la fotografía, ya que disfruto capturando la esencia de diferentes culturas. Ser fotógrafo profesional te permitiría combinar tu visión artística con tu pasión por viajar. Actualmente existe una creciente demanda de creadores de contenido digital que puedan documentar experiencias globales. Es un tema controvertido si uno debe priorizar un salario estable o seguir una pasión creativa. Existe mucha expectación en torno al concepto de nómadas digitales, pero requiere una enorme autodisciplina. Si decides ser profesor, podrías trabajar en colegios internacionales de diversos países. Eso me proporcionaría la estabilidad que deseo al tiempo que me permitiría experimentar nuevos entornos. También podrías especializarte en la enseñanza de inglés a estudiantes de regiones donde no se habla inglés. Es una profesión muy noble que facilita una mejor comunicación y comprensión a nivel global. ¿Has investigado las certificaciones específicas necesarias para un puesto docente tan especializado? Actualmente estoy investigando los distintos programas que ofrecen credenciales internacionales reconocidas. Creo que tu naturaleza empática te convertiría en un educador excepcional para los estudiantes jóvenes. Gracias, John. Tu apoyo me ayuda a reducir mi extensa lista de posibilidades. Debes elegir un camino que se ajuste tanto a tus objetivos profesionales como a tus valores personales. Tomaré una decisión final una vez que termine mis prácticas en la oficina de turismo. Esa es una forma muy prudente de obtener conocimientos prácticos antes de comprometerse con una carrera profesional de por vida. Lección 9. Viajes históricos. Resulta fascinante observar cómo una persona con una riqueza tan inmensa gestionaba su tiempo de forma tan eficaz. A pesar de sus negocios,
Tellet encontraba tiempo para viajar regularmente por Inglaterra y Europa. Sus diarios indican que valoraba el enriquecimiento cultural tanto como su éxito financiero. Era una práctica común entre la élite de aquella época emprender un gran tour por el continente. Se hablaba mucho de los beneficios educativos de visitar las ruinas clásicas de Italia. Sigue siendo controvertido cuánto de esa riqueza se adquirió mediante prácticas comerciales éticas. De hecho, los registros históricos suelen revelar una compleja mezcla de ambición e influencia social. Parecía sentir una especial predilección por los estilos arquitectónicos que descubrió durante su estancia en Londres. Esas influencias son claramente visibles en el diseño de la finca que construyó a su regreso. ¿Cree usted que sus frecuentes viajes obstaculizaron el funcionamiento diario de sus diversas empresas? Por el contrario, su correspondencia sugiere que aprovechó sus viajes para establecer nuevas alianzas internacionales. Ese es un enfoque muy moderno para establecer contactos, propio de alguien que vive en el siglo XIX. Era un visionario que comprendía que las conexiones globales eran la clave para un crecimiento sostenido. Sus descripciones de los primeros sistemas ferroviarios en Europa me resultan particularmente esclarecedoras. Fue uno de los primeros inversores privados en reconocer el potencial revolucionario de la energía de vapor. En la siguiente sección de la exposición, deberíamos destacar su papel como mecenas de las artes. Redactaré el texto para los paneles informativos de manera que refleje sus múltiples contribuciones a la sociedad. Estoy seguro de que nuestros visitantes encontrarán su historia de vida profundamente interesante e instructiva. Es nuestra responsabilidad presentar una visión equilibrada de una figura histórica tan influyente. Lección 10. Lanzamiento del producto. El perfil aromático final es extraordinariamente sofisticado y cumple con todos nuestros estándares de calidad. Estoy de acuerdo. Las notas de sándalo y cítricos proporcionan una experiencia sensorial muy singular. Ahora que la fase de producción ha finalizado, procedamos a fijar el precio para el mercado minorista. También deberíamos lanzar hoy mismo la campaña publicitaria en todas nuestras plataformas de redes sociales. Existe una creciente preferencia por las fragancias artesanales entre los jóvenes. Algunos críticos consideran que la publicidad en torno a los perfumes de edición limitada es una táctica de marketing controvertida. Sin embargo, la exclusividad suele despertar el interés del consumidor y aumentar el valor percibido de la marca. He preparado los vídeos promocionales que destacan nuestro uso de ingredientes naturales y sostenibles. Ese es un componente esencial de nuestra identidad de marca que conecta con los consumidores modernos. ¿Crees que deberíamos ofrecer un descuento de lanzamiento para los primeros 100 clientes? Un breve periodo promocional sería una excelente manera de generar impulso inicial y buenas reseñas. Actualizaré nuestra página web de inmediato para reflejar los nuevos precios y la oferta especial de lanzamiento. También debemos coordinarnos con los influencers que hemos seleccionado para asegurarnos de que sus publicaciones estén sincronizadas. Ya les he enviado los kits de prensa finales y los hashtags específicos para la campaña. Excelente, la sincronización de nuestro mensaje es vital para una entrada exitosa en el mercado. Estoy bastante nervioso, pero a la vez muy emocionado por ver la reacción del público ante nuestro arduo trabajo. Hemos realizado un exhaustivo estudio de mercado y confío en el éxito de esta fragancia. Supervisemos de cerca las métricas de participación durante las primeras 24 horas del lanzamiento.
Mañana por la mañana les proporcionaré un informe analítico detallado para evaluar nuestro progreso. Lección 11. Higiene dental. Usted ha mantenido muy bien su salud dental desde su última visita a esta clínica. La higienista utilizó una herramienta especializada, luego me aplicó un abrillantador en los dientes y comenzó a limpiarlos. Cuando terminó, me dijo que escupiera en un recipiente y me enjuagara con una solución de flúor. Ahora que se ha eliminado la placa, mis dientes se sienten increíblemente suaves y limpios. Existe un debate cada vez más extendido sobre la eficacia de los distintos tipos de cepillos de dientes eléctricos. Para algunas personas, la publicidad que rodea a los productos blanqueadores de carbón vegetal es bastante controvertida. Aconsejo precaución, ya que algunos de esos productos pueden ser demasiado abrasivos para el esmalte dental. Seguiré utilizando un cepillo de cerdas suaves y una pasta de dientes que contenga flúor. Esa es la forma más eficaz de prevenir la aparición de caries y enfermedades de las encías. ¿Con qué frecuencia me recomienda que vuelva para una limpieza y revisión profesional? Para la mayoría de los pacientes, una visita cada 6 meses es suficiente para mantener una salud bucal óptima. Concertaré mi próxima cita con la recepcionista antes de marcharme hoy. Recuerde también usar hilo dental a diario para llegar a las zonas a las que no puede acceder el cepillo de dientes. Me resulta difícil mantener el hábito de usar hilo dental, pero entiendo su importancia. Es una pequeña inversión de tiempo que previene muchos problemas dentales complejos en el futuro. Agradezco su detallada explicación y la atención profesional que recibí hoy. Mi objetivo es garantizar que cada paciente se sienta cómodo e informado durante su visita. Ahora que la limpieza ha terminado, me siento mucho más segura de mi sonrisa. Me alegra oír eso. Nos vemos dentro de 6 meses para tu próxima revisión. Lección 12. Aprobación arquitectónica. Esta estructura es sin duda una declaración audaz de principios y materiales de diseño contemporáneos. Muchos de nosotros hemos llegado a pensar que los arquitectos tienden a diseñar casas para obtener la aprobación de sus colegas. Es una observación muy perspicaz. La búsqueda del prestigio profesional a menudo prevalece sobre la utilidad funcional. Es un tema controvertido si una casa debe ser una obra de arte o un espacio práctico para vivir. Existe mucha expectación en torno a la estética minimalista, pero a veces puede resultar fría y poco acogedora. Una tendencia en auge en el sector se centra ahora en el diseño centrado en el ser humano, que prioriza al habitante. Cree que este edificio en particular logra un equilibrio efectivo entre la visión artística y las necesidades de una familia. La falta de espacio de almacenamiento y la abundancia de vidrio hacen que parezca bastante poco práctico para la vida diaria. Muchos arquitectos dan prioridad a la silueta exterior para ganar premios de comités de diseño internacionales. Debemos animar a la próxima generación de diseñadores a que escuchen con más atención las necesidades de sus clientes. La arquitectura sostenible se está convirtiendo en un estándar obligatorio en lugar de una preferencia minoritaria. Se trata de un avance positivo que responde a la urgente necesidad de responsabilidad ambiental en la construcción. Escribiré una reseña de este edificio para el próximo número de la revista de arquitectura. Por favor, haga hincapié en la importancia de crear espacios que mejoren el bienestar de los residentes. También mencionaré el uso innovador de acero reciclado en la estructura de soporte principal. Espero con interés leer tu análisis, ya que tus críticas siempre son muy exhaustivas y justas.
Es importante fomentar un diálogo que impulse a la industria hacia diseños más reflexivos e inclusivos. Vamos a rodear la propiedad para examinar la integración del jardín. Tengo curiosidad por ver si el diseño paisajístico sigue la misma filosofía vanguardista que la casa. Lección 13. Mantenerse informado. He comprobado que este nuevo software reduce significativamente el tiempo que dedico a las tareas administrativas. Entonces te encantará. Avísame qué te parece después de usarlo durante una semana. Me interesa especialmente la función de programación automatizada que se integra con nuestro calendario principal. Claro, te mantendré al tanto de mi experiencia. Que tengas una buena tarde de trabajo. Gracias. Espero que esto te ayude a gestionar de forma más eficaz los plazos de entrega de tus próximos proyectos. Actualmente existe una tendencia creciente hacia el trabajo profundo y la minimización de las distracciones digitales en la A oficina. algunos les resulta un poco abrumador el revuelo que rodea a estas nuevas herramientas de productividad. Es controvertido si el seguimiento constante del propio progreso realmente aumenta la creatividad genuina. Creo que un equilibrio entre tareas estructuradas y libertad creativa es esencial para nuestro departamento. Comenzaré el proceso de configuración tan pronto como regrese a mi estación de trabajo. Si encuentra alguna dificultad técnica, no dude en pedirme ayuda. Agradezco su ayuda, ya que no siempre me manejo con soltura con las nuevas plataformas digitales. La interfaz es extraordinariamente intuitiva, así que estoy seguro de que la dominarás rápidamente. Te enviaré un breve mensaje a través del sistema de chat interno una vez que haya clasificado mis tareas. Excelente, tengo curiosidad por ver si también mejora la colaboración general de nuestro equipo. Eso espero, ya que tenemos varios proyectos complejos que requieren una coordinación muy precisa. Estoy de acuerdo, cualquier herramienta que aclare nuestros objetivos es una valiosa incorporación a nuestro flujo de trabajo. Debo volver a mi escritorio para prepararme para la reunión con el director regional. Nos vemos en la sala de conferencias a las 3 en punto para la presentación. Lección 14. Reunión estratégica. Nuestra sesión inicial de lluvia de ideas nos ha proporcionado muchas ideas innovadoras para el nuevo producto. Organicemos una reunión para analizar estas estrategias en detalle, antes de que termine la semana. Es una sugerencia sensata. Necesitamos asignar responsabilidades específicas a cada miembro del equipo. ¿Existe algún método de gestión de proyectos que esté de moda y que prefieras utilizar? Creo que el marco de trabajo ágil es el más eficaz para un proyecto de esta complejidad. Algunos críticos consideran que el revuelo que rodea los estilos de gestión modernos es un tema controvertido. Si bien no es una solución universal, fomenta la flexibilidad que necesitamos en un mercado volátil. Comprobaré la disponibilidad de la sala de conferencias para el jueves por la mañana a las 10. Por favor, inviten también a los responsables de los departamentos de marketing e investigación a la sesión. Me aseguraré de que todos reciban los informes de datos preliminares con 24 horas de antelación. Debemos estar preparados para defender nuestras solicitudes de presupuesto con pruebas muy claras y lógicas. Confío en que la rentabilidad de la inversión que proyectamos satisfará al comité ejecutivo. ¿Crees que deberíamos incluir también a un representante del equipo de atención al cliente? Su conocimiento de las preferencias de los consumidores sería invaluable para perfeccionar nuestro mensaje final. Los añadiré a la lista de invitados para asegurarnos de tener una perspectiva completa.
Espero tener una discusión muy productiva y centrada el jueves. Prepararé las diapositivas principales de la presentación y las compartiré con ustedes para que me den su opinión. Gracias, John. Tu liderazgo en este proyecto ha sido muy influyente para el equipo. Se trata de un esfuerzo colectivo y valoro las contribuciones únicas de cada profesional involucrado. Lección 15. Motivación a largo plazo. Muchas personas tienen dificultades para mantener sus rutinas de ejercicio una vez que desaparece el entusiasmo inicial. Para mantener la motivación a largo plazo, hay que fijarse metas realistas, hacer un seguimiento del progreso y variar la rutina. Me parece que anotar mis actividades diarias en un diario me proporciona una gran sensación de logro. Existe un creciente interés por gamificar el ejercicio físico para que el proceso sea más atractivo y divertido. Para algunos, la expectación que rodea los costosos dispositivos de seguimiento de actividad física es un tema controvertido. Si bien la tecnología es útil, el factor más importante es la disciplina personal constante. ¿Crees que unirse a una comunidad o a una clase grupal aumenta la probabilidad de éxito? El apoyo social es vital, es mucho más fácil mantener la dedicación cuando otros te animan. He notado que mi rendimiento mejora cuando tengo una competición específica para la que prepararme. Entrenar para una maratón o un triatlón local puede proporcionar una sensación de propósito muy clara. El mes que viene empezaré un nuevo programa de entrenamiento de fuerza para poner a prueba mis límites físicos actuales. También debes priorizar tu tiempo de recuperación para evitar lesiones y agotamiento mental. Ese es un punto muy importante. La nutrición y el sueño son tan esenciales como el propio entrenamiento. Actualmente me estoy centrando en mejorar mi flexibilidad mediante sesiones diarias de yoga y estiramientos. He observado que muchos atletas descuidan su flexibilidad hasta que sufren un contratiempo físico. Prefiero ser proactivo y mantener un enfoque equilibrado respecto a mi bienestar físico. Tu dedicación a un estilo de vida holístico es verdaderamente admirable y muy inspiradora. Espero mantener este nivel de actividad hasta bien entrada mi vejez. Con un enfoque tan reflexivo y disciplinado, estoy seguro de que lograrás ese objetivo. Lección 16. Problemas de salud. El énfasis cultural en un tipo de cuerpo específico ha generado una presión significativa para muchas personas. El aumento rápido de peso es preocupante, pero restringir excesivamente los nutrientes también es un comportamiento muy poco saludable. Desafortunadamente, algunas mujeres se preocupan más por su apariencia que por su salud fisiológica real. Existe una tendencia creciente hacia la positividad corporal que busca desafiar estos estándares tan restrictivos. Es un tema controvertido, ya que algunos argumentan que podría normalizar la obesidad de forma involuntaria. La atención debe centrarse en la salud y la vitalidad, en lugar de seguir una tendencia estética pasajera. Existe mucha publicidad engañosa en torno a las dietas de moda que prometen resultados inmediatos pero que son insostenibles. Esas dietas a menudo pueden provocar un desequilibrio metabólico y una relación negativa con la comida. Debemos educar a nuestros clientes sobre la importancia de una digesta equilibrada de macro y micronutrientes. Estoy desarrollando un taller que se centra en la alimentación consciente y las señales internas de hambre. Ese es un enfoque mucho más sostenible que el control constante de la digesta calórica. ¿Crees que las redes sociales han empeorado el problema de la insatisfacción corporal entre los adolescentes?
La exposición constante a imágenes editadas ha creado, sin duda, expectativas poco realistas en muchos jóvenes. Debemos abogar por una mayor transparencia en lo que respecta al uso de filtros y alteraciones digitales. Eso supondría un paso muy positivo para fomentar un entorno social más honesto y saludable. Tengo la intención de publicar mi investigación sobre este tema en la próxima revista médica. Su contribución a este campo es esencial para abordar estos problemas sociales profundamente arraigados. Espero que nuestro trabajo pueda ayudar a las personas a priorizar su bienestar a largo plazo por encima de las tendencias pasajeras. Confío en que un enfoque más científico y compasivo beneficiará a toda nuestra comunidad. Lección 17. Edificios históricos. Resulta realmente sorprendente observar que las secciones principales de este edificio fueron construidas durante las primeras décadas del siglo XX. Además de estos impresionantes cimientos estructurales, los detalles estéticos sugieren un nivel significativo de artesanía de esa época. Muchos historiadores sostienen que este tipo de artesanía está desapareciendo en nuestra era moderna de construcción acelerada. Se trata de una opinión controvertida, sin embargo, la durabilidad de estos primeros rascacielos es ciertamente innegable. Existe mucha expectación en torno a las modernas torres de cristal, pero carecen del carácter de estos monumentos históricos. ¿Cree usted que el gobierno municipal seguirá aportando fondos para la conservación de estos lugares? Es un tema recurrente en las reuniones del ayuntamiento, ya que la expansión urbana a menudo amenaza la integridad histórica. Percibo que las reformas interiores han logrado mantener la influencia Art Deco original. Fue una decisión deliberada de los arquitectos para honrar el patrimonio de la ciudad. Me gustaría examinar los planos para comprender los sistemas de ventilación utilizados en aquella época. He conseguido acceso a los archivos para nuestra sesión de investigación de mañana por la mañana. Son excelentes noticias. Debemos documentar cada detalle para nuestra próxima publicación. También investigaremos las estructuras secundarias que se añadieron durante la década de 1930. La transición entre diferentes movimientos arquitectónicos dentro de un mismo complejo es fascinante. Ofrece una historia visual de cómo nuestra sociedad priorizó los espacios públicos en el pasado. Espero que nuestro trabajo anime a más personas a apreciar la belleza de nuestra historia urbana. Educar al público es la forma más eficaz de garantizar que estos monumentos permanezcan en pie durante otro siglo. Estoy listo para comenzar con los bocetos preliminares de la fachada norte. Busquemos un buen punto de observación antes de que la luz del sol comience a desvanecerse tras el horizonte. Lección 18. Logística minorista. He observado que la eficiencia de este establecimiento mejora significativamente gracias a su sistema organizado de carros. Después de colocar sus compras en el carrito, cuando haya terminado de comprar, puede empujar el carrito de la compra hasta el coche. Muchos clientes agradecen la comodidad de poder transportar artículos pesados sin esfuerzo físico. Existe un debate cada vez más extendido sobre si las tiendas deberían cobrar un depósito por el uso de estos carritos. Se trata de una medida controvertida destinada a evitar que se abandonen carros en las aceras. Creo que fomenta la responsabilidad personal, aunque algunos argumentan que es un inconveniente innecesario. El revuelo que ha causado el sistema de cajas automatizadas también ha cambiado la forma en que nos movemos por los pasillos de los supermercados. En efecto, sin embargo, el factor humano en el servicio al cliente sigue siendo un componente vital de la experiencia.
Entramos en la tienda y compramos los ingredientes necesarios para la cena de empresa de esta noche. Ya tengo la lista preparada. Debemos dar prioridad a los productos frescos y a los quesos importados. Yo me encargaré de gestionar el carrito mientras usted selecciona las marcas específicas que cumplen con nuestros estándares de calidad. Por favor, asegúrense de no sobrecargar el carrito, ya que debemos evitar dañar los objetos delicados. Manejaré los artículos frágiles con el máximo cuidado durante nuestro recorrido por la tienda. ¿Crees que deberíamos usar los kioscos de autoservicio o esperar a que nos atienda un cajero tradicional? Para grandes cantidades de productos de alimentación, la ayuda de un cajero profesional suele ser más eficiente. Es una conclusión sensata. Además, brinda la oportunidad de una breve interacción social. Una vez finalizada la transacción, le ayudaré a cargar el vehículo. Gracias, John. Agradezco tu ayuda con estos asuntos domésticos. Es un placer para mí asegurar que los preparativos para la velada se desarrollen sin contratiempos. Lección 19. Noche de juegos. El ambiente en este estadio es electrizante a medida que se acerca el comienzo del partido. La comida del estadio está sorprendentemente rica. Tengo muchísimas ganas de ver ganar a nuestro equipo de esta noche. Yo tampoco disfrutemos del partido con la esperanza de que nuestros atletas rindan al máximo. Existe mucha expectación en torno al nuevo capitán y sus innovadoras estrategias defensivas. Fue una decisión controvertida ascenderlo tan pronto en la temporada competitiva. Un análisis de tendencias sugiere que su liderazgo ya ha mejorado significativamente la moral del equipo. Si mantienen este ritmo, probablemente se clasificarán para los campeonatos internacionales. ¿Crees que el equipo contrario tiene la resistencia suficiente para soportar nuestras maniobras ofensivas? Su historia sugiere que son resistentes, pero nuestra formación actual es excepcionalmente fuerte. He notado que los aficionados se vuelven cada vez más ruidosos a medida que los jugadores entran al campo. La pasión de los aficionados es un elemento fundamental de la experiencia deportiva. Grabaré los últimos momentos del partido para compartirlos con nuestros compañeros mañana. Asegúrese de que su dispositivo no le distraiga de la acción en directo en el campo. Lo tendré en cuenta. Quiero experimentar plenamente la tensión del último cuarto. El marcador está empatado, lo que hace que el resultado sea aún más impredecible y emocionante. Espero que nuestro delantero estrella consiga marcar un gol antes del descanso. Tiene una habilidad extraordinaria para encontrar huecos, incluso en la defensa más poblada. La emoción de ver deportes en vivo es realmente incomparable con la de ver una transmisión desde casa. Estoy de acuerdo, la energía colectiva de la multitud crea un ambiente único e inolvidable. Lección 20. Condiciones meteorológicas. Es una lástima que nuestra excursión se viera interrumpida por un diluvio tan intenso e inesperado. Bueno, espero que en nuestros próximos viajes tengamos mejores condiciones climáticas que las que hemos tenido hoy. El informe meteorológico indicaba una alta probabilidad de sol, lo cual resulta bastante frustrante. Existe un debate cada vez más extendido sobre la creciente imprevisibilidad de los patrones climáticos estacionales. Es un tema controvertido, pero muchos científicos atribuyen estos cambios a las variaciones climáticas globales. El entusiasmo que rodea al ecoturismo a menudo pasa por alto los desafíos que plantean estas condiciones volátiles. Debemos estar mejor preparados con equipo impermeable para nuestra próxima excursión a las montañas.
Estoy de acuerdo, mi calzado actual no fue diseñado para soportar tal cantidad de barro. Investigaré un servicio de pronóstico meteorológico más fiable antes de planificar nuestra partida en otoño. ¿Crees que deberíamos posponer nuestra visita a la región costera hasta la primavera? Sería una decisión prudente para garantizar que podamos disfrutar plenamente de las actividades al aire libre. Echaré de menos del paisaje, pero prefiero mantenerme seco mientras exploro nuevos lugares. La resiliencia es una cualidad necesaria para cualquier viajero comprometido, independientemente del entorno. Tienes razón, al menos hemos logrado mantener nuestro sentido del humor a pesar de la lluvia. Una actitud positiva es la mejor defensa contra los inconvenientes de la naturaleza. Esperemos que el autobús llegue pronto para que podamos regresar a la comodidad de nuestros hogares. Puedo ver los faros acercándose a lo lejos. Pronto estaremos en casa. Tengo ganas de disfrutar de una bebida caliente y una velada agradable, lejos del viento. Será un merecido broche de oro para un fin de semana muy desafiante e inolvidable. Lección 21. Constitución física. He comprobado que una rutina constante de levantamiento de pesas es la forma más eficaz de mejorar la fuerza. Sin duda, acelerará tu metabolismo y moldeará tu físico de una manera muy positiva. También he estado intentando comer de forma más saludable incorporando más proteínas magras y verduras frescas. Existe mucha expectación en torno a la dieta keto, pero a muchos les resulta difícil mantenerla a largo plazo. Se trata de un enfoque controvertido de la nutrición que requiere una adhesión muy estricta a macronutrientes específicos. Una filosofía en auge sugiere que la alimentación intuitiva es más beneficiosa para el bienestar general. ¿Crees que el entrenamiento a intervalos de alta intensidad es superior al cardio tradicional de intensidad constante? Es muy eficaz para quemar calorías, aunque supone una tensión considerable para las articulaciones. Prefiero un enfoque equilibrado que combine la salud cardiovascular con la resistencia muscular. Esa es una estrategia sensata para garantizar la longevidad y prevenir el agotamiento físico. Consultaré con un entrenador profesional para perfeccionar mi técnica de peso muerto. Es fundamental priorizar la técnica correcta para evitar posibles lesiones durante las sesiones de entrenamiento. También me interesan los beneficios psicológicos de la actividad física regular. Se sabe que el ejercicio reduce el estrés y mejora la función cognitiva en entornos profesionales. He notado que soy mucho más productivo durante mis reuniones de la tarde después de hacer ejercicio. La liberación de endorfinas proporciona un impulso de energía natural que dura varias horas. Comprometámonos a realizar 4 sesiones por semana para mantener el progreso alcanzado. Te haré responsable de ese compromiso si prometes hacer lo mismo por mí. Es una ganga, el apoyo mutuo es la base de cualquier programa de acondicionamiento físico exitoso. Lección 22. Investigación pública. Finalmente, se ha hecho público el informe preliminar sobre el proyecto de reurbanización. En otras palabras, el proyecto ha recibido opiniones encontradas tanto por parte de los residentes como de las partes interesadas. Otra muestra de la eficacia de la investigación de Dubin se puede observar en estas auditorías financieras. Existe la percepción generalizada de que el presupuesto fue mal gestionado por los contratistas principales. Es un tema controvertido, ya que algunos argumentan que los retrasos fueron causados por problemas geológicos imprevistos.
La expectación generada en torno a la propuesta original dio lugar a expectativas poco realistas sobre la fecha de finalización. Debemos garantizar que las conclusiones de esta investigación conduzcan a reformas estructurales significativas. ¿Cree que los funcionarios responsables de la supervisión se enfrentarán a alguna consecuencia formal? El comité recomendará una revisión completa de todos los protocolos administrativos vigentes. Me preocupa que la ciudadanía haya perdido la confianza en la capacidad del ayuntamiento para gestionar este tipo de tareas. La transparencia es la única manera de restablecer la confianza en la comunidad local. Prepararé un resumen de los fallos más críticos para el comunicado de prensa de esta tarde. Por favor, mantengan un tono neutral y objetivo para evitar especulaciones más incendiarias. Me centraré exclusivamente en los datos proporcionados por los auditores independientes en el informe. También debemos abordar el impacto ambiental que se descuidó durante la fase inicial. Se trata de un descuido importante que requerirá una corrección inmediata por parte de los planificadores urbanos. Espero que nuestras recomendaciones se adopten sin más injerencias políticas ni demoras. Me comprometo a garantizar que esta investigación dé como resultado un futuro mejor para nuestro entorno urbano. Su compromiso con la integridad pública es precisamente lo que este comité requiere en este momento. Lección 23. Lazos familiares. Estos dos niños de la fotografía guardan un asombroso parecido entre sí. No solo son hermanos, sino que también son gemelos que compartían un vínculo muy estrecho. Su madre los dio a luz tan solo unos años antes de que se encargara este retrato. En los círculos genealógicos hay mucho revuelo en torno a la identificación de parientes perdidos hace mucho tiempo a través de archivos digitales. Para algunos, se trata de una práctica controvertida que valora su privacidad por encima de su historia ancestral. Actualmente, una afición de moda es el uso de pruebas de ADN para descubrir ramas desconocidas del árbol genealógico. Considero que los objetos físicos, como estas cartas y fotografías, proporcionan una conexión más personal. ¿Sabes qué fue de los gemelos después de que llegaron a la edad adulta y abandonaron la finca? El chico se convirtió en comerciante en las Indias Occidentales, mientras que la chica permaneció en la ciudad como escritora. Resulta fascinante cómo los hermanos pueden elegir caminos tan divergentes en sus vidas profesionales. Su educación compartida les proporcionó una base sólida, independientemente de sus decisiones individuales. Voy a escanear estas imágenes para que podamos compartirlas con nuestros primos en Australia. Por favor, tenga cuidado con el papel, ya que se ha vuelto bastante frágil con el paso de las décadas. Utilizaré el escáner plano para asegurarme de que los documentos originales no se dañen. También deberíamos redactar una breve descripción de cada persona para acompañar los archivos digitales. Eso será de gran ayuda para las futuras generaciones que deseen aprender sobre su patrimonio. Preservar nuestra historia familiar es una tarea vital que honra la vida de quienes nos precedieron. Agradezco que hayamos logrado conservar estos registros en tan excelente estado. Es una muestra del respeto de nuestra familia por la tradición y el paso del tiempo. Lección 24. Historia marítima. Este buque desempeñó un papel importante en la historia naval del Imperio Británico. Creo que este era el barco que viajó a las Indias Occidentales a finales del siglo XVIII. El capitán del Bounty era William Bligh, un veterano de numerosos viajes peligrosos alrededor del mundo. Su tripulación estaba compuesta tanto por marineros experimentados como por jóvenes en busca de aventuras.
Existe mucha expectación en torno al famoso motín que tuvo lugar durante su viaje de regreso. Sigue siendo un acontecimiento controvertido entre los historiadores que debaten las verdaderas causas de la rebelión. Una teoría cada vez más extendida sugiere que la severa disciplina de la época fue el principal catalizador. Las representaciones cinematográficas de estos acontecimientos suelen priorizar el drama sobre la precisión histórica. ¿Cree usted que la tecnología marítima moderna ha eliminado los riesgos asociados a los viajes oceánicos? Si bien es mucho más seguro, el poder impredecible del mar sigue siendo un desafío formidable. Me parece que los instrumentos de navegación de aquella época eran extraordinariamente sofisticados para su tiempo. Es impresionante cómo lograron calcular su posición utilizando únicamente las estrellas y un sextante. Esta noche asistiré a una conferencia sobre la evolución de las técnicas de construcción naval. Por favor, tome notas detalladas, ya que me interesa saber cómo se mejoraron los diseños del casco. También indagaré sobre las raciones específicas y las condiciones de vida de los marineros a bordo. Eso permitirá comprender mejor las dificultades que afrontaban a diario. Es importante recordar las historias humanas que hay detrás de estas grandes expediciones históricas. Me fascina la resiliencia necesaria para pasar meses lejos del hogar y la familia. En efecto, la era de las exploraciones requirió un nivel extraordinario de valentía y fortaleza. Lección 25. Compras inteligentes. Debemos administrar bien nuestro tiempo si queremos completar todos nuestros recados antes de que cierren las tiendas. Por supuesto, lo tendré en cuenta al elegir qué boutiques visitar esta tarde. ¡Qué buena idea! ¿Qué te parece si primero vamos de compras a buscar los muebles nuevos para la oficina? Existe mucha expectación en torno a las sillas ergonómicas que aparecieron recientemente en la revista de diseño. Para algunos, se trata de una inversión controvertida, ya que son considerablemente más caros que los modelos estándar. Un estudio reciente sugiere que la productividad de los empleados aumenta cuando se sienten cómodos en sus escritorios. Creo que la calidad siempre debe ser la consideración principal a la hora de elegir equipos profesionales para uso a largo plazo. También buscaré un nuevo juego de papelería para la asistente ejecutiva. Asegúrese de que la calidad del papel sea la adecuada para la correspondencia corporativa formal. Elegiré un tono marfil clásico, con una textura sutil para lograr una apariencia sofisticada. ¿Crees que también deberíamos investigar la sección de nuevas tecnologías para tabletas actualizadas? Sería beneficioso comprobar si los modelos más recientes ofrecen una mejor integración con nuestro software. También deberíamos comparar los precios en la tienda de electrónica independiente que está enfrente. Es un enfoque sensato para garantizar que obtenemos el mejor rendimiento posible de nuestro presupuesto. Yo me encargaré de los artículos pesados mientras usted coordina los horarios de entrega con el personal. Agradezco su cooperación. Gracias a ella estas tareas son mucho más manejables y eficientes. Una vez que hayamos terminado, podremos disfrutar de una breve comida en el bistró de la planta superior. Eso suena como una excelente recompensa por nuestro arduo trabajo y nuestras adquisiciones exitosas. Pasemos al primer departamento y comencemos nuestro proceso de selección de inmediato.